El problema de la vivienda es algo que hemos abordado en más de una ocasión, pero ojo porque hoy vamos a hablar de un concepto que quizá les pueda interesar y que nos ha parecido curioso. Es un concepto innovador, son las casas eficientes, también conocidas como pasivas o biopasivas. Son viviendas que están diseñadas para tener un consumo prácticamente nulo de energía. Cada vez son más las personas que apuestan por este tipo de construcción responsable y sostenible. Pero, ¿cómo logran hacerlo? ¿Qué materiales se utilizan? Pues nada, vamos a descubrirlo de la mano de nuestra compañera Rocío Montero, que ya tiene protagonistas. Adelante, Rocío. Pues sí, diríamos que estamos hablando de una construcción de lo que próximamente en el futuro podremos ver algo más sostenible. Pero ¿qué es una vivienda biopasiva o pasiva? Vamos a conocer la diferencia y todo lo vamos a hacer de la mano de Javier Cole. Él, como gerente de Living Pura Madera, nos ha abierto las puertas para que conozcamos un poquito el concepto que se lleva de una vivienda sostenible. Javier, muchas gracias por recibirnos, muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Pues sí, esto es un complejo de apartamentos turísticos, no es una vivienda, pero en fin, la técnica de construcción es la misma, ¿no? Nosotros llamamos biopasivo nuestros apartamentos porque son dos conceptos diferentes, la bioconstrucción y la casa pasiva, por un lado, ¿no? Es bio porque está hecho con toda estructura es de madera y utilizamos pinturas naturales que no son tóxicas y algunos otros detalles que hacen que podamos decir que es una casa de construcción, pues de bioconstrucción, vaya, ¿no? Todo con materiales naturales, como estamos viendo. Sí. Eso es un aspecto ya de por sí pues muy ecológico y también pues saludable y tal, y es una filosofía de vida. Por otro lado está el tema de que sea una casa pasiva. La casa pasiva es un concepto ahora muy moderno, que es un sistema de construir casas que hace que la casa sea muy eficiente y muy confortable. Entonces, bueno, las 5 claves de una casa pasiva son que tenga unas ventanas de alta eficiencia energética, que la envolvente es, digamos, las paredes, el techo y el suelo, todo lo que envuelve la casa, sea estanca al paso del aire, sea hermética. Luego también está el tema de que tiene que tener muy buen aislamiento térmico y luego está el tema de que no puede tener puentes térmicos, que también te explicaré lo que es un puente térmico, y también una máquina que lleva que se llama ventilación de doble flujo con recuperación de calor. Interesante de todos los conceptos que estamos viendo, 5 claves. Esas son las 5 estrategias necesarias para que una casa pueda ser una casa pasiva, ¿no? Luego, estas 5 claves lo que nos dan son 3 ventajas principales. La primera ventaja principal es que es la inversión que se tiene que hacer, o es una inversión un poquito superior a lo que sería una casa tradicional, pues esa inversión es totalmente amortizable, bastante rápido además. Por otro lado, es una casa muy confortable y saludable, o sea, muy saludable y muy confortable. Serían las 3 ventajas, ¿no? Ahorro económico, un máximo confort y salud. Bueno, perfecto, lo tenemos todo combinado en un mismo espacio, lo estamos viendo, todo equipado con madera, como bien menciona Javier. La pintura, necesaria también que sea una pintura natural, sin ningún tipo de producto químico. Exacto. Y la zona de confort que tenemos en su interior es apropiada tal como lo estamos viendo, ¿no? Claro. El confort viene dado porque estas casas, ¿qué significa que una casa sea pasiva? Pues la energía que obtenemos puede ser activa o pasiva. Activa sería por medio de medios de calefacción tradicionales que consumen energía, y una energía pasiva, ¿no? Conseguir la energía de forma pasiva es porque está muy bien diseñado y sin necesidad de hacer un consumo, producimos calor y conservamos el calor. Entonces, por ejemplo, esta casa, como está tan bien aislada, no tiene puentes térmicos, es hermética, etcétera, pues el propio calor que se genera viviendo en ella, los cuerpos de las personas que viven en ella, cocinar, ducharse con agua caliente, secarse el pelo, todo eso, ese calor que va generando se va quedando conservado dentro de la vivienda. Es algo que no suele ocurrir en una casa con cimientos, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados nosotros a tener. En una casa tradicional lo que hay es que hay muchísimas pérdidas, ¿vale? Porque la casa no es hermética al paso del aire, entonces, para que me entiendas, una casa normal tiene muchos agujeritos, ¿vale? En las paredes, hay muchas partes que tienen agujeritos. Y si sumáramos todos esos agujeritos de un piso normal, sumarían un folio, un DIN A4.
En cambio, en una casa pasiva, los agujeritos sumados son del tamaño de un huevo. Entonces, claro, tenemos muy pocas pérdidas y eso hace que conservemos la temperatura en el interior. Por lo tanto, no tenemos que gastar para conseguir ese aumento de temperatura. Bueno, yo creo que no somos conscientes de ese ahorro energético que podríamos tener con una casa eficiente comparado a una casa convencional como la que tú mencionas, que estamos acostumbrados a tener desde siempre. Esto nos hace reducir la tarifa económica que tenemos, los gastos que tenemos económicos en una casa muchísimo, ¿no, Javier? Claro, se puede llegar a reducir la factura en un 80%. Depende un poco del nivel que consigamos en nuestra casa pasiva, porque se puede llevar a un extremo muy alto. Lo que pasa que quizá no es necesario, por eso se habla de amortización, ¿no? O sea, no hay que pasarse en conseguir que sea ultra eficiente, porque llega un punto en que ya no vale la pena gastar más porque ya no vas a amortizar, ¿no? Del 80 al 90% de eficiencia a lo mejor no te vale la pena porque el gasto en inversión sería demasiado alto. Entonces hay que buscar un equilibrio, invertir en lo necesario para que la casa sea eficiente y tengamos un buen ahorro. Puede ser 70%, 80%. Para que compense todo. ¿Contáis vosotros aquí con placas solares con respecto al puente eléctrico? ¿Los puentes eléctricos a qué te refieres? Puentes térmicos. Puentes térmicos es en lo que es la envolvente de la casa, es lo que las paredes, el techo, el suelo, lo que envuelve la casa. Normalmente en una casa tradicional de ladrillo, pues piensa que son dos ladrillos, o sea, dos capas de ladrillo y en el centro suele llevar un aislamiento, ¿no? Incluso hay casas así un poco antiguas que no llevan ni siquiera ese aislamiento, pero bueno, normalmente lleva ladrillo, aislamiento y ladrillo. ¿Qué pasa? Que en las esquinas tiene que haber una columna totalmente sólida de ladrillo. Entonces en esa esquina no va a haber un aislamiento. Entonces esa esquina se considera un puente térmico, porque por ahí el calor y el frío entran y salen de la casa muy rápidamente, porque ahí no hay aislamiento. Entonces, para que una casa se pueda considerar casa pasiva, se tiene que diseñar y construir de manera que en ningún punto deje de haber aislamiento, y eso es evitar los puentes térmicos, ¿vale? Lo de las placas solares, perdona que sí. Lo de las placas solares es un tema aparte, pues eso sería para cuestiones de consumo eléctrico. La casa pasiva puede o no tener placas solares, ¿vale? En este caso nosotros tenemos placas solares de agua caliente, solar térmica. Esa es decisión propia de cada uno, ¿no? De cómo lo quiera. Sí, porque digamos que la placa solar es una energía activa, es decir, si yo consigo mucha energía solar para encender un aire acondicionado, eso no sería pasivo. Puede ser eficiente, lo que tú quieras, pero pasivo es que no necesites encender el aire acondicionado. Ahí ya no salimos del concepto pasivo o biopasivo. Claro, son otros aspectos diferentes, ¿no? Es decir, en energías sostenibles, etcétera, ¿no? Pero si una casa pasiva pues ya no es tan eficiente que necesita muy poca energía activa, ¿no? Pues eso es lo bueno. Otra cosa es esa energía activa, ¿por dónde la consiga yo? Por medio de una placa solar, sería lo ideal quizá, o por la red, ¿no? Pero va a ser siempre muy poca energía. Vale, pero Javier, me mencionabas de las 5 claves, me mencionabas por último un equipamiento con el que contáis, una maquinaria, exacto, ¿no? Exacto, eso es el corazón de la casa pasiva. Como te he hablado de hermeticidad y ventanas que cierran también y todo eso, la gente piensa, uy, pero ahí voy a estar muy cerrado, ¿no? Y entonces hay una máquina que se llama ventilación de doble flujo con recuperación de calor. Esa máquina tiene 2 ventiladorcitos dentro de la máquina, que es como una caja así grande, 2 ventiladores que son como los ventiladores de una campana extractora. Uno va metiendo aire dentro de la casa, aire de fuera, y otro va sacando el aire de dentro de la casa que ya está viciado y lo saca para afuera, por eso se llama de doble flujo, 2 flujos de aire, ¿no? Que son 2 motorcitos que consumen muy poco y no hacen ruido. Y entonces la máquina también tiene una cosa que se llama intercambiador de calor, que es una caja con unas laminitas muy finas, como un laberinto, separado por unas láminas muy finas, que hacen que los dos aires se vayan entrecruzando pero sin mezclarse. Van pasando muy cerca uno del otro, durante un rato se entretienen allí y entonces se transfieren la temperatura. Entonces, pongamos que tú hoy hace una temperatura aquí pues de 12 grados aquí fuera y dentro tú tienes 22. Entonces, el aire del baño y de la cocina, que ya se considera viciado, que está a 22, sale a la calle. Y el aire de fuera, fresco y nuevo, a 12 grados, entra dentro de la casa. Estos dos aires, uno a 22 y el otro a 12, se cruzan en el intercambiador, que es esa caja llena de un laberinto.
sin mezclarse los aires, se transfieren la energía. Entonces el aire que nos entra nuevecito de la calle a 12 grados, sin gasto energético, adquiere 21 grados y medio. Y nos va entrando constantemente un aire nuevo a 21 grados y medio, sin necesidad de gastar energía. Y vamos expulsando 24 horas al día el aire viciado del baño y de la cocina. Eso es un flujo de aire bastante suave para que no notemos en ningún momento corrientes de aire, pero que nos mantiene la casa totalmente oxigenada, a una temperatura constante, sin humedades. Cambios drásticos. Se va viendo una constancia con todo el rato, ¿no? Claro, de ahí viene el confort, ¿no? No notas, por ejemplo, que al lado de una ventana está más frío, que aquí en esta habitación hace más calor, en aquella, sino que es una cosa, lo que hay que conseguir es que todo sea, digamos, confort general en la casa, ¿no? Y más o menos una inversión de cuánto le podría salir a una persona que se haga una idea para montarse a lo mejor algo más pequeñito, de una sola habitación, una cocina y una sala de estar. Mira, tienes que pensar que para que una casa sea una casa pasiva hay que contar que hay que invertir un 10, 15, 20 o 30% más, en función un poco del tipo de construcción, ¿no? Pero hay que hacer una sobreinversión. Lo que pasa es que esta sobreinversión, con los ahorros energéticos, se amortiza en 7-8 años. Las casas pasivas también se les llama casas sin hipoteca energética, porque cuando tú te compras una casa y vas a pagar una hipoteca, pongamos 600 euros de hipoteca, vas a tener que pagar también una factura energética de 200 euros, ¿no? Pues si esa factura en vez de 200 euros es de 50 euros, pues son 150 euros menos de hipoteca, ¿no? Casa sin hipoteca energética. Eso vale la pena gastar un poco más y cuando hayan pasado esos 7-8 primeros años, pues te ahorras 150 euros cada mes y estás de fábula. Genial. Eso es lo mejor. Javier, en el caso de que queramos pues complementarlo con una piscina, ¿vosotros cómo llenáis el agua de la piscina, por ejemplo? ¿Utilizáis el agua de lluvia? Utilizamos un poco del agua de lluvia, pero la verdad que no es suficiente porque el agua de lluvia, el problema es que cuesta mucho almacenarla, es muy difícil almacenarla y en un establecimiento hotelero como este, en verano, pues claro, se necesita renovar bastante el agua y tal, ¿no? Entonces utilizamos... Pero podría ser posible en otro caso, ¿no? Podría ser posible. Sí, el tema está en que almacenar el agua pues requiere muchísimo espacio, ¿no? Porque... Y esa es un poco la dificultad de almacenar el agua. Pues se puede almacenar un poco de forma testimonial, en pequeños bidones y eso, para regar en verano, pero lamentablemente se gasta muy rápido ese agua. Bueno, pues estas son todas las ventajas que podemos encontrar en una casa pasiva, biopasiva en este caso, como la que estamos viendo aquí en Living, pura madera. Estamos en una zona de Santipetri que colindante a la primera pista de la Barrosa y que ellos cuentan con un apartahotel aquí con diferentes habitaciones. En total tenéis ¿cuántas? Nosotros tenemos 7 apartamentos turísticos, que cada uno, esos son apartamentos de 2 habitaciones con una capacidad máxima de 5 personas. Vale, esto fue un diseño conjunto entre yo y un arquitecto de Chiclana que se llama Israel Quintero. Y bueno, estamos muy contentos, la verdad que funciona muy bien. En invierno también estamos trabajando, ahora mismo solo tenemos vacío que lo hemos dejado vacío expresamente para poder hacer esta entrevista, porque mañana mismo ya entra un huésped. Nos viene mucha gente del extranjero, alemanes, ingleses, que les encanta este concepto y les encanta Chiclana, por supuesto. Y aprovechan la oportunidad. Pues Javier, muchísimas gracias y ya las sabemos, ventajas, todo lo que conlleva a tener una vivienda sostenible, un poquito más de gasto, pero a la larga duración podemos ver esos cambios en la factura de la luz. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, muy amable.